chicas y chicos, la semana pasada estábamos hablando de cómo relacionarnos con Dios y hago un pequeño resumen porque esta es la parte 2. Entonces, como hay personas que no estuvieron la semana pasada, rápidamente vamos a comentar un poquito. Y decía que relacionarnos con Dios es estar conectadas con Él, ¿sí? Pero no en un momento determinado del día, sino durante el día. Tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, hablar con Él, meditar en Él, en lo que Él nos dice, recordar lo que Él ha hecho por nosotros, darle las gracias en todos momentos, porque sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos gracias a Él, y es ese caminar con Él diariamente, ¿sí? Y también decíamos que pues una relación con Dios es sencillamente hablar de tú a tú, con un lenguaje natural, sencillo, así como estamos hablando ahora mismo, ¿sí? No palabras formales ni cosas que ni siquiera utilizamos en el día a día, sino de una manera natural y sencilla. También decíamos que Dios nos ve lo bueno de nosotros, Dios no ve lo malo, y que Dios nos anima siempre a seguir hacia adelante. Y que cuando cometemos un error, la única manera de sentirnos bien es corriendo hacia Jesús, confesarle lo que hemos hecho y Él nos recibe con los brazos abiertos, con su gran amor, para que sigamos siempre hacia adelante. Pues Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las luchas que pasamos, conoce todas las cosas y Él siempre nos recibe con brazos de amor. También decíamos que la manera de pedir a Dios, muchas de las veces pedimos una y otra vez lo mismo. También pedimos a veces de la manera equivocada, pero aprendimos que la manera de pedir a Dios es, número 1, conociendo su voluntad, y número 2, declarando la voluntad de Dios. Entonces, a la medida que nosotros declaramos, el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras palabras. Esa es la manera correcta de pedirle a Dios, ¿sí? Y ya por último también hablábamos que conocemos la voluntad de Dios pues a través de su palabra, a través de la Biblia y también a través de la iglesia. Porque en la iglesia hay personas ungidas, los pastores, líderes, aquella persona que dé el mensaje, son personas ungidas que dan enseñanzas ungidas, ¿sí? Que nos ayudan a seguir avanzando y creciendo en el Señor. Y todas estas cosas hablábamos la semana pasada, por eso que quise retomar, porque es importante. Y es necesario que nosotros sepamos cómo funciona el mundo espiritual. Es necesario e importante que aprendamos los principios del reino de Dios, cómo obra el Dios, cómo funciona el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Por tanto, tenemos que saber cómo funciona el mundo espiritual. Muchas veces tendemos a lo natural, pero todo lo que ocurre en esta vida, todo, siempre es por y para Dios, ¿sí? Todo es por y para Él, para Jesús. Entonces debemos tener una visión espiritual. Y por eso hoy quiero hablar del Espíritu Santo. A mí me encanta hablar del Espíritu Santo. Y algo que a mí me marcó la diferencia, como me hizo un clic muy importante en mi relación con Él, es entender que el Espíritu Santo es una persona. Eso a mí me marcó muchísimo porque yo lo veía como algo abstracto. Era algo como que para mí me convertía a Jesús, entonces yo oraba, claro que sí, pero cuando hablaba con el Espíritu Santo lo veía como algo en la superficie, como algo abstracto y como algo no enfocado, sino yo hablaba, pero como algo generalizado. Pero cuando yo supe que el Espíritu Santo es una persona, todo cambió, porque la conversación es directa, es diferente, no estás hablando ahí al aire, sino le estás hablando a una persona. ¿Y por qué es una persona? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, pero es una persona que
se alegra, que te anima, que consuela, que también se entristece, que te ayuda a seguir adelante. Oye, venga, sí, no te embajones, venga, no te desanimes, sigue hacia adelante. Es una persona. Y cuando lo tratamos al Espíritu Santo como una persona, todo comienza a cambiar. Porque es de tú a tú, está cerca, lo sientes cerca, no es algo como que está lejos y ahí en el aire. Y eso fue algo como que importante para mí, darme cuenta de ese cambio. Pero creo que para ustedes también lo será. Y otra cosa importante es que el Espíritu Santo es el que se mueve aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Y por eso podemos tener una conexión con Él de tú a tú, porque Él es el que está aquí. Dios Padre es el que está en el cielo, Jesús está junto con el Padre y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¿Sí? Él es el que hace los milagros, conforme a la voluntad de Dios. Él fue el que derribó las murallas de Jericó, Él fue el que rompió las cadenas de Pablo y Silas, el Espíritu Santo fue quien abrió la puerta a Pedro, el Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesús. Es el Espíritu Santo el que hace los milagros, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dice la palabra en Lucas 11:13, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Entonces, todas las veces, pero todas las veces que nosotros oramos y le decimos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Él lo hace. Todas las veces que le decimos, Señor, quiero más de ti, Dios lo hace. Lléname de ti, quiero más de ti, quiero conocerte, Él lo hace. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, no nos damos cuenta, pero Él sí lo hace. Porque aquí lo dice en su palabra. Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El deseo del Padre es que todos sean llenos del Espíritu Santo. Porque esa es la garantía de nuestra salvación. Entonces, este es el tema de hoy, es la llenura del Espíritu Santo. Que cada vez que nosotros le decimos al Padre, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, quiero más de ti, Él lo hace. Y aquí hoy vamos a dar, ese es el mensaje de hoy, cómo nos llenamos del Espíritu Santo desde que conocemos a Jesús hacia adelante. Obviamente todo es un proceso, ¿sí? Pero hoy vamos a conocer vamos a ser conscientes espiritualmente, que muchas veces no lo somos y eso hace que lo hagamos simplemente movidos por el Espíritu Santo y no somos conscientes. O es más fácil conocer, porque dice, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces necesitamos tener conocimiento, ¿sí? Entonces, lo primero que todo, la salvación, es el primer paso. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, en ese momento viene el Espíritu Santo a nosotros y empieza a morar, a vivir dentro de nosotros. En ese momento, aceptamos a Jesús de todo corazón y ese momento viene el Espíritu Santo a nosotros. Y en ese momento está nuestra elección. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos elegir qué es lo que queremos hacer. Y pues, dependiendo de lo que hagamos, pues iremos hacia un camino o hacia otro. Entonces, en el momento que el Espíritu Santo comienza a morar dentro de nosotros, tenemos la elección de decir, voy a darle paso al Espíritu Santo en mi corazón para que crezca en mi corazón, o sencillamente no le dan paso y entonces el Espíritu Santo queda la semilla ahí, pero no se desarrolla. ¿Sí? Pero yo creo y declaro que aquí todos le damos paso al Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo mejor que nos puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a morar, en ese momento también se nos deposita en nuestro corazón el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí?
Ahí el fruto del Espíritu Santo es paz, amor, fe, gozo, benignidad, que es ser amable, amabilidad, bondad, que es tratar bien a las personas, mansedumbre, que es someterse fácilmente o ser humilde, templanza, que es el control propio, y la paciencia. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo y viene también la semilla del fruto. ¿Qué ocurre? Que a medida que nosotros comenzamos a leer la Biblia y a escuchar las prédicas en la iglesia, vamos aprendiendo enseñanzas de Jesús. Entonces ahí está la decisión nuestra de ponerlas en práctica. Y a medida que nosotros los vamos poniendo en práctica, esos frutos del Espíritu Santo se van desarrollando. Y la prueba tangible de que estamos desarrollando el fruto del Espíritu Santo son las pruebas y las dificultades. Ahí es donde se desarrolla el fruto del Espíritu Santo. En las pruebas y en las dificultades. Ahí es cuando nosotros aplicamos lo que hemos aprendido. Ahora sí que hay que tener una cosa súper presente, de que si tú actualmente estás pasando por una prueba o una dificultad, Dios te preparó previamente para esa prueba. Sí o sí. O sea, no hay prueba que estés pasando que no sepas cómo actuar. Si tú estás pasando una prueba, Dios ya te enseñó previamente cómo hacerlo. Simplemente es tomar la decisión de decir, voy a aplicar esto que aprendí. Y eso al mismo tiempo te ayuda a madurar. Y al mismo tiempo le das paso al Espíritu Santo. Les pongo un ejemplo que es yo creo que de los 9 frutos que hay, el que más bueno, puede haber personas que no, obviamente, pero por lo que he hablado así con las personas y demás, y por la experiencia que tengo, yo creo que un fruto de la paciencia es un fruto donde muchas veces tenemos como mayor dificultad. ¿A cuántos les pasa esto? Levanten manita. Ok, no estoy hablando sola, ¿no? Todos tenemos un fruto donde nos cuesta más o nos cuesta menos. Eso no es algo que no es diferente para nadie. A mí, personalmente, la paciencia, yo era súper impaciente. Antes de conocer a Jesús, yo no quería las cosas para ayer. Yo las quería para 2 días antes, o sea, o una semana antes. O sea, yo era súper impaciente. Yo quería todo ya. O sea, esto es ya, venga, vamos, venga. ¿A dónde hay que ir? Hacerlo ya. Y yo lo quiero ya, y todo ya. Y eso es paciencia cero. Entonces, ¿qué pasó? Yo conocí al Señor y claro, Él me iba hablando y yo digo, ay, sí, venga, vamos, venga, tum, tum, tum. Pero claro, no sucedía a mi ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el Señor? Me trabajaba la paciencia. Y yo, claro, inmadura en mi fe, cuando yo me convertí a Cristo, lo que yo quería o era mi anhelo, era casarme. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero mi idóneo. Y vuelta y otra, yo quiero mi idóneo. Que ahora hemos aprendido que ni tan siquiera se pide así. Pero bueno, era una bebé espiritual, entonces obviamente yo quería así. Yo quiero mi idóneo, Señor. ¿Cuándo va a llegar mi idóneo? Señor, dame mi idóneo. ¿Quién es mi idóneo? Y todo con mi idóneo y dale, y mi idóneo y dale. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces yo pienso que Dios desde arriba dice, vamos a trabajar tu paciencia. Entonces, claro, ahí empezó mi proceso. ¿Sí? Y Dios es tan amoroso, tan maravilloso, que Él desde un principio me mostró quién iba a ser mi idóneo, que es actualmente mi esposo. Pero como habíamos tenido una relación anterior y yo estaba muy dolida y era como que tenía mucho dolor y necesitaba sanar mi corazón, pues yo me negaba a verlo, que lo contaba en algunas ocasiones aquí. Pero en medio de ese proceso, Dios me trabajó mi paciencia. Y yo aprendí, en los primeros mesecitos era como así, como muy intensa, ¿no? Y decía, Señor, dame mi idóneo, pero ya después a los 2 mesecitos así, yo me iba relajando, y así tardé 1 año y medio. ¿Sí? Y en llegar a mi idóneo, ¿sí?
Pero mientras tanto yo me iba centrando en la relación con Dios, en mi relación con el Espíritu Santo. Y gracias a que yo me centré en mi relación con el Espíritu Santo, Dios al mismo tiempo me iba trabajando mi paciencia y yo me iba calmando, iba disfrutando el camino. Mi relación con el Espíritu Santo era como wow. Y era como que al mismo tiempo Él trabajaba mi paciencia. ¿Cuál fue la prueba determinante para mí? Que ahí maduré como bastante en la paciencia, aunque ya después me siguió trabajando mucho más, ¿no? Pero ahí yo recuerdo que ahí fue una prueba grande para mí, porque un fin de semana él me confirmó de que mi esposo actual, o sea, mi esposo ahora, era mi idóneo. Entonces, claro, cuando ese fin de semana él me confirmó que mi esposo era mi idóneo, yo dije, Señor, sí, yo lo voy a llamar. Y fui yo corriendo y el Señor me dijo, no, vas a esperar a que Él te llame. Y digo, ay, Señor, ¿cómo? Dije, pero sí, si tú me estás diciendo que espere, yo voy a esperar. Y claro, yo tenía tantas ganas de tener mi idóneo. Ya sabía quién era. Yo quería hablar con él para hacer las paces, para hablar. Y el Señor dice, no, vas a esperar a que Él te llame. Y esperé, dije, ok, Señor, espero en ti. Y esa para mí fue una prueba grande, porque ahí yo dice, este es mi deseo, pero me mengo en la carne y hago lo que el Señor dice. Y simplemente ese hecho hizo que mi paciencia subiera y se desarrollara el fruto de la paciencia. Diera paso al Espíritu Santo, no di paso a mi carne. Al principio, claro, yo quería, pero me dijo, espera, entonces tuve que frenar. Digo, bueno, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, tú sabes por qué lo haces. Y para mí yo recuerdo que eso fue una prueba, porque claro, yo tuve que decir, me paro. Y hoy en día, Dios ha trabajado mucho mi paciencia y aprendo a esperar en sus tiempos. Aprendo a esperar en Él. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Dios nos trabaja a través de las dificultades, a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través de las personas. Por ejemplo, el fruto del amor. Yo un deseo, que lo comenté la semana pasada, un deseo que tenía era saber amar a las personas como Jesús amó. Entonces yo se lo pedí al Señor, Señor, yo quiero aprender a amar a las personas. ¿Y qué pasó? Me puso personas difíciles, personas groseras, personas complicadas, personas que iban en contra de Dios, personas que no, difíciles de amar. ¿Y qué pasaba? Que yo decía, venga, Señor, ¿y qué tengo que hacer aquí? Y entonces cuando leía la Biblia me decía, cuando tienes este tipo de personas, tienes que hacer esto. Ok, entonces yo me iba a mi trabajo y se presentaba esa persona y hacía, y aplicaba lo que Dios me decía, entonces el fruto del amor se iba desarrollando en mí. ¿Por qué? Porque no le daba paso a mi carne, sino que le daba paso a lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo que hiciera. Y entonces el fruto del amor iba creciendo. Lo mismo el fruto del gozo. No voy a hablar de todos los frutos, pero sí quiero darles ejemplos para que ustedes se sientan identificados y puedan darle paso al fruto y no a la carne. Para que su fruto del Espíritu Santo se desarrolle en ustedes. ¿Y por qué se tiene que desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Para parecernos a Jesús. Para que cuando las personas nos vean, no nos vean a nosotros, no vean a Estíbaliz, a la antigua Estíbaliz, sino que vean a Jesús, que vean algo especial en mí y diga, pero ¿qué es lo que tiene esta chica? El fruto del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Entonces, a través de ahí, conozcan a Jesús, sean salvos y también sigan el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, el gozo. Yo antes de conocer a Jesús, yo recuerdo que por años, no recuerdo cuánto, como pongámosle 2 como mínimo, yo no era capaz ni de reírme. O sea, risa así de carcajada, jajaja, no salía. Ni siquiera si lo forzaba, ni tan siquiera salía, porque era tanta la angustia.
tanto lo que tenía en mi vida que ni alegría tenía. Pero ¿qué pasó? Que el Señor empezó a enseñarme a que todo está bajo su control, que a mi alrededor, aunque me ataquen, son más los que están a mi favor que los que están en contra. Que a mi alrededor hay ángeles. Ahora mismo, en este instante, yo estoy hablando y aquí hay ángeles a mi alrededor. Hay carros y caballos de fuego a mi alrededor. Somos más, somos mayoría. Soy una con Dios. Es el Espíritu Santo quien habla a través de mi boca. Y a través de conocer todo esto y Dios mostrarme su amor, Él ha ido desarrollando el gozo en mi corazón. Entonces yo estoy feliz. Aún en medio de las dificultades, yo estoy con gozo. No te estoy diciendo que estoy 100% con gozo ahí todos los días, pero si me viene desánimo, entonces me fortalezco en el Señor. Y empiezo a recordar todas estas cosas que les estoy diciendo. Y eso es fortalecerme, animarme yo misma en el Señor. Dios está conmigo. Yo sé quién está conmigo y tengo la victoria. Aunque pase por esta dificultad, bueno, no importa. Voy a tener la victoria, sea como sea, en el tiempo de Dios. Y empiezo a tener gozo. Y ha sido un proceso. Llevo 5 años en Cristo y ha sido un proceso de tener este gozo. Pero puedo decir literalmente que Dios ha transformado mi lamento en gozo. Y hoy en día tengo gozo en mi corazón. Por eso les animo tremendamente a que le den paso al fruto, que le den paso al Espíritu Santo en sus vidas y no a la carne. ¿Sí? Habrá algún fruto que tengan que desarrollar más. Ahí hace un tiempo atrás, como 2 años quizás, yo había desarrollado estos frutos y demás, pero uno que no había tocado, como que estaba ahí apartado, era la mansedumbre. Y la mansedumbre es someterse, es ser humilde. Pero claro, había trabajado tanto que como que se quedó para como de los últimos, ¿no? Y además algo que todos los días estamos trabajando en eso. Pero como que lo tenía ahí como... Entonces yo le dije, Señor, quiero trabajar la mansedumbre. Y claro, al principio, claro que me costó porque es literalmente dejar tu carne y someterte. Que si Dios te dice, esto lo hace así, no porque Él quiera, sino porque realmente me conviene y porque es su manera de hacer las cosas. Entonces es decir, voy a hacerlo y ver el resultado inmediatamente, porque cuando lo hacemos vemos a veces la recompensa inmediatamente. Entonces, ese es un fruto que a mí lo dejé como para el final, pero que hoy en día me puedo someter a lo que Dios me dice. Y les pongo un ejemplo. Yo he tenido en estos 5 años muchos ataques. No sé ni cómo explicarles, pero muchos ataques del enemigo, ¿no? Y sobre todo en mi mente, porque bueno, con las personas, pues como he trabajado el fruto y demás, entonces es como que los tengo más controlados. Y me ha atacado mucho en la mente. Pero Dios me ha dicho cómo debo de hacer. Y es tan simple como tomar la decisión de creer en lo que dice Dios y tomar la decisión de decir, no lo pienso más, fuera. ¿Sí me entienden? Levanten manita porque no sé si me expliqué bien. Ok. Entonces, cuando me viene un pensamiento del enemigo, que esto, gracias a Dios, es mucho menos porque he estado trabajando lo que Él me ha dicho, entonces simplemente tomo la decisión de, no, rechazo este pensamiento e inmediatamente comienzo a pensar en otra cosa. Aquí, para alguno de aquí, quizás les resulte algo muy fácil. Para mí eso era súper complicado, porque bueno, como saben la mayoría, y si no lo digo, yo vengo de la santería. Entonces, claro, antiguamente, obviamente, en mi vieja vida, el enemigo tenía mucho control de mi vida y de mi mente. Entonces, claro, he trabajado muchas cosas con el Señor y eso ahí, pues Dios te prepara y cuando es el momento perfecto. Entonces, he aprendido a eso, viene un pensamiento, lo rechazo e inmediatamente comienzo a pensar en otra cosa. ¿Eso qué es? Darle paso al Espíritu Santo, no al enemigo.
y me refuerzo de la palabra. Dios está conmigo. Dios quiere, Dios me anima, Dios me sigue, quiere que siga hacia adelante. Cualquier palabra que el Espíritu Santo traiga a mi mente, pero le doy paso al Espíritu Santo, no al enemigo. ¿Sí? Esto creo que es de mucha ayuda para muchos de aquí, sino a todos, porque esto realmente es liberador. Entonces, conclusión de los frutos del Espíritu Santo. Se van a desarrollar en las pruebas y en las dificultades. Y debemos simplemente aplicar lo que Dios nos dice para que ese fruto se desarrolle. ¿Sí? Como dice la palabra, cuando estén enfrentando dificultades, alégrense. ¿Por qué? Porque Dios nos está pasando a un siguiente nivel. Y ahí les puse varios ejemplos de la paciencia, del gozo en mi propia vida, para que ustedes se fortalezcan y sigan hacia adelante y reciban fe. Entonces, eso es una manera de decir, Señor, quiero más de ti. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Entonces empezarán allí dificultades y hay veces que no lo vemos, pero ahí Dios está obrando. Lléname de ti, y te pone una persona ahí difícil de amar para que tú apliques lo que Él justamente previamente te enseñó. Nunca pasarás una dificultad si Él no te ha preparado antes. ¿Cómo más nos llenamos del Espíritu Santo? Vamos a un siguiente nivel, a través del bautizo en el Espíritu. La palabra dice que lo tengo aquí. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso significa bautizarnos en agua y en el Espíritu. Yo me voy a centrar en el bautizo en el Espíritu, pero para aquellos que no lo sepan, simplemente nombrar rápidamente el bautizo en agua. Y el bautizo en agua es tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Sí? Entonces, en el momento en que te sumerges en el agua, en ese momento estás dejando atrás tu vieja vida y estás comenzando, cuando subes del agua, una nueva vida con Jesús. Cuando subes del agua es tu decisión de decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero seguirte, Jesús. ¿Sí? Eso es el bautizo en agua. Entonces, cuando uno toma esa decisión, quiero seguirte, Jesús, entonces Jesús es el que nos bautiza en el Espíritu. Y bautizarse en el Espíritu es recibir el don de lenguas desconocidas, ¿sí? Y por mucho tiempo, yo fui, obviamente cuando yo me bauticé en el Espíritu, en ese momento yo fui libre, hablé en lenguas y fui bautizada en el Espíritu. ¿Qué pasa? Que por mucho tiempo tuve la mentira del diablo, y cada vez que yo quería avanzar en mi don de lenguas, el enemigo venía con mentiras y finalmente yo me paralizaba y no avanzaba. Entonces yo quería hablar en lenguas, yo tenía ese don, pero cuando hablaba venían ataques a mi mente, entonces eso me paralizaba y no seguía desarrollando ese don. O sea, la semilla está plantada, pero ¿qué pasa? Que tenía temor, entonces no le daba paso al Espíritu Santo, sino lamentablemente al diablo. Pero dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Tarde o temprano, el Señor siempre nos hace libres. Si seguimos sus caminos, Él en su tiempo traerá la verdad y te hará libre. Y en ese momento, Él trajo la verdad a mí, me hizo libre y dije, ya, ahora sí no hay marcha atrás. Ahora sí, bautizo en el Espíritu, hablo en lenguas y hacia adelante, y ha crecido mi don de lenguas. ¿Sí? ¿Y qué es el don de lenguas? Es hablar directamente con el Espíritu Santo en un lenguaje celestial. Cuando yo supe esto, entendí por qué tenía tanto ataque. Y más aún, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Más aún, cuando nosotros hablamos en lenguas, eso hace que nuestro espíritu se avive y mengue la carne. Achán.
Esto, chicos, a mí me trajo liberación absoluta y estoy segura que ustedes también. Cuando nosotros hablamos en lenguas, aviva nuestro espíritu y mengua la carne. Esto quiere decir que si en algún momento tú quieres darle paso al Espíritu Santo, pero la carne se te está haciendo fuerte, simplemente con hablar en lenguas, tú vas a sentir paz en tu corazón y vas a notar aquí dentro cómo tú le das paso al Espíritu. Literal. Porque les he dicho, no siempre sentimos cosas, pero cuando eso ocurre, sientes la paz inmediata. Para que ustedes vean lo importante que es hablar en el Espíritu. Es sumamente importante. Y cuando hablamos en el Espíritu, la tercera cosa es directamente para que Dios haga su voluntad. Cuando hay veces que yo creo que a todos nos ha pasado, si no, bueno, pero hay veces que decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no sabemos cuál es su voluntad. Entonces queremos que se haga su voluntad, pero dudamos. Pero en el momento en que yo oro al Espíritu, lo siguiente que vaya a ocurrir o se vaya a desenvolver va a ser la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estoy hablando directamente con el Espíritu Santo. Es directamente con Él y se va a hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento se avivará mi espíritu y menguará mi carne. Por lo tanto, no va a ser lo que yo quiera, sino la voluntad de Dios. Esto es poderosísimo. Levanten manita quien lo crea. Esto es poderosísimo. ¿Qué sucede? Que cada vez que yo hablaba en lenguas, en mi otra vida, cuando era santera, también se hablaban en unas lenguas allí. Entonces, claro, ahí es donde me atacaba, porque yo decía, ¿y si lo que tú estás hablando es con el diablo en vez de con el espíritu? Entonces, claro, yo callaba, porque no sabía. Entonces, ¿y si lo que tú estás hablando es a saber qué? Entonces, claro, como tenía temor, porque no quería, obviamente, darle paso al diablo, entonces, claro, yo me achicaba hasta que Dios me dio la revelación. La revelación es que estoy hablando directamente con el Espíritu Santo. Ahí no hay diablo que se meta. Entonces, les animo fuertemente a que puedan hablar, si han recibido el bautizo en el Espíritu, que hablen en lenguas y que sea un hábito para ustedes. Así como desarrollamos el fruto del Espíritu Santo, también desarrollemos el hablar en lenguas, porque es una relación con el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es tener una relación también con el Espíritu Santo. Y eso les va a llevar a más. ¿Sí? Así que les motivo totalmente. Y, por supuesto, tenerlo siempre claro. Hablar en lengua es por fe. Es por fe. Quizás al principio no sientas nada, pero es que no tienes por qué sentir. Es por fe, es creer, tomar la decisión de decir, creo que cuando hablo en lenguas, estoy hablando con el Espíritu Santo directamente. Es creerlo. ¿Sí? Porque les puede venir pensamiento o no, pero es creer. Todo en la vida cristiana, todo, absolutamente todo es por medio de la fe. ¿Sí? Es tomar la decisión de decido creer. Decido creer al Señor. Estaba buscando la palabra aquí, Mateo 3:11. Yo bautizo, eso lo dijo Juan, el Bautista. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sí? Así como cuando en el Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, descendió, tenían esa llama de fuego y empezaron a hablar en lenguas. Así que les motivo altamente a que hablen en lenguas.
Y si no han recibido el bautizo del Espíritu Santo, bueno, primero comiencen con los frutos. Sí, todo tiene su tiempo. ¿Sí? No vayan deprisa porque en los tiempos de Dios, Dios nunca va deprisa, Él siempre llega a tiempo. ¿Sí? Esto, como sabemos que aquí hay personas que llegaron antes a Cristo, después, entonces son diferentes tiempos, por eso que yo les hablo de todo el proceso, y cada uno se identifique con el proceso en el que está, pero sí son conscientes de lo que pueden llegar a ser. Si no han llegado al bautizo, saben que pueden llegar a eso y lo que significa y para qué sirve. ¿Ok? Y una vez ya nosotros tenemos esos frutos del Espíritu Santo más desarrollados, porque como dice Dios, Él nos perfeccionará hasta el fin. Todos los días Él nos está perfeccionando. Pero entonces, una vez ya tengamos esos frutos más desarrollados, que hemos menguado en la carne, para darle paso al Espíritu, tenemos esa relación con el Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de hablar en lenguas, de hablar con Él, en lenguas, en la mente, en meditar, ¿sí? Entonces, nuestro corazón ha sido transformado. Y ha sido transformado a ser un corazón puro y humilde. ¿Sí? Porque esa es la intención, que nuestro corazón sea un corazón puro y humilde, semejante al de Jesús. ¿Para qué? Porque si nosotros tenemos un corazón puro y humilde, entonces podemos ser usados por Dios. Porque Dios no va a utilizar a una persona que tiene un corazón orgulloso, sino un corazón puro y humilde. Y cuando una persona tiene un corazón puro y humilde, entonces Dios la utiliza a través de su poder y le da unción. Ese es el siguiente nivel, unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para hablar de Dios con poder, para hacer milagros a Dios a través de esa persona, para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para hacer la obra de Dios. Para eso es la unción. No es para el beneficio propio, sino para la salvación de las personas. Y para poder tener unción en nuestra vida, necesitamos un corazón puro y humilde. Un corazón que dé paso al fruto del Espíritu Santo, que dé paso al Espíritu y no a la carne. Y que tenga claro, obviamente, que siempre, 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 siempre la gloria es para Dios. Siempre. ¿Sí? No para nosotros, sino siempre para Dios. ¿Y cómo sabes que una persona está llena del Espíritu Santo? Esto también es importante reconocerlo porque hay veces que nos ponemos a ver vídeos en YouTube o en el Instagram, donde quiera que sea, pero necesitamos saber si esa persona es de buen fruto. Dice, ¿cómo lo conoceréis? Por los frutos. Conoceréis a la persona por los frutos de la persona. Pero a veces te da un mensaje y no puedes ver el fruto, porque simplemente te está dando un mensaje, no sabes cómo es su vida. Pero entonces, ¿cómo lo puedes identificar? Esa persona, si está llena del Espíritu Santo, siempre, siempre, siempre va a glorificar a Jesús. Si va en contra de Jesús, por mínima que sea, esa persona, nanay. Porque el Espíritu Santo siempre, siempre va a glorificar a Jesús, porque para eso que vino, para glorificar a Jesús. Por tanto, toda persona que Dios utilice, siempre va a glorificar a Jesús. Nunca va a ir en contra, nunca va a ir a decir, no, Jesús no resucitó o nada contrario a lo que hizo Jesús. Siempre va a ir a favor de Jesús, lo va a glorificar y lo va a exaltar. ¿Vale? Esto es sumamente importante para que ustedes puedan identificar y decir a quién escucho correctamente. Y también para que no sean engañados. ¿Sí? Siempre el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. Por tanto, la persona que hable a través del Espíritu Santo va a glorificar también a Jesús. ¿Amén? Amén. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Me encanta ese versículo. Entonces, unción
y poder. Unción es el poder de Dios a través de una vasija con un corazón puro y humilde. Dice Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban veneno no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué dice esta palabra? Todos los que crean. Todos los que crean. Sí. No es una excepción, no es algo, no, tú y tú. No, es todo aquel que crea. Lo extiendo más, todo aquel que dé paso al Espíritu Santo, todo aquel que quiera desarrollar el fruto del Espíritu Santo, todo aquel que mengue en la carne y le dé paso al Espíritu, todo aquel que quiera ser usado por Dios, todo aquel que tenga esa relación íntima con el Espíritu Santo y crea, entonces Dios le dará poder, unción, para que eche fuera demonios, para que a través de la palabra la gente sea libre, que haga milagros, sanen enfermos y sean usados como hombres de Dios. Ay, pero yo no le veo caras alegres. Esto es una gran noticia. Amén. Esto es una gran noticia, es todos. Y todo tiene un proceso. Significa todos los que estamos aquí presentes pueden hacer estas cosas si creen. ¿Sí? Todos. Dice aquí, márquenlo ahí, Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que crean. No dicen, no, aquel y aquel y aquel. No, a todos los que crean. Entonces, tanto si nosotros los creemos, echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos. Y para eso tiene que haber un proceso hasta llegar a la unción y que Dios te use. ¿Sí? Amén. Y como les digo, esto es un proceso, ¿sí? Esto es un proceso donde es como el proceso, y probablemente haya mucho más, porque los misterios de Dios son enormes y grandísimos y preciosos. Pero esto es lo que Él a mí me ha revelado, y es un proceso. Primero aceptamos a Jesús, luego desarrollamos los frutos, con pruebas, con dificultades, luego viene el Espíritu en lenguas, y vamos a ir creciendo. Sinceramente, les motivo enormemente a darle paso siempre al Espíritu Santo.